Hablemos un poco de la piel. La piel es la frontera del organismo con el medio externo. Su función principal es la adaptación y la conexión del individuo con el medio ambiente. Se considera el órgano de mayor superficie, pudiendo alcanzar entre 1.2 hasta 2 metros cuadrados. Y es también el órgano de mayor peso, ya que puede llegar a pesar hasta 4 kilogramos. La piel, dependiendo de las zonas, va a diferir en cuanto a su grosor. Hay zonas más gruesas como las plantas de los pies y las palmas de las manos. Además, hay zonas más finas que van a constituir los párpados, los pliegues o superficies de flexión y extensión, que en este caso vienen siendo las rodillas, los codos, la fosa antecubital y la fosa popltea. La piel va a cumplir una serie de funciones muy importantes. Con respecto a la protección, esta se va a referir a la protección de los órganos internos de traumatismos mecánicos, físicos y químicos, a la vez que evita la pérdida de agua y electrolitos desde el interior. La piel también va a cumplir una función de termorregulación. Esto se va a dar mediante los fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción en los plexos vasculares cutáneos. Dependiendo del estímulo externo, se va a aumentar o se va a reducir la temperatura de la piel. Por ejemplo, en situaciones de calor exterior externo, la secreción de las glándulas sudoríparas, que en este caso son glándulas endocrinas, van a refrescar la superficie cutánea. Con respecto a la función sensitiva, estamos hablando de la percepción del tacto, la presión, la vibración, la temperatura, el dolor, el prurito, que estos van a ser captados por los receptores sensoriales libres o en forma de corpúsculos sensoriales que los van a transmitir al cerebro por cordones medulares dorsales. Con respecto a su función inmunológica, se ha demostrado que los queratinocitos principalmente, además de los sebocitos y de las células epiteliales, van a intervenir de forma activa junto con el sistema inmune cutáneo o SALT, tejido linfoide asociado a la piel. Estas interacciones celulares se van a dar con células de Langerhans, células dendríticas y los linfocitos T epidermotrópicos, con la producción de citocinas. La presencia de estas células inmunitarias, además de las interacciones que tienen estos junto con las células de la piel, van a facilitar que se realicen también respuestas inmunitarias adaptativas. Además, como factor de protección local, estas células epidérmicas y células inmunitarias van a secretar péptidos antimicrobianos que se van a llamar defensinas y van a actuar de cierta manera como antibióticos naturales. Y hay de dos grupos principales, las catelidicidinas y las defensinas A y B. Normalmente en la piel sana se van a producir pequeñas cantidades de estos péptidos o defensinas. Estos se van a acumular en los folículos pilosos y en las glándulas sudoríparas, donde la función de barrera está ausente o disminuida. Sin embargo, cuando existe una infección o una herida, los queratinocitos principalmente incrementan la producción de estas defensinas, reclutando a los neutrófilos como parte de la respuesta inflamatoria aguda. Esto quiere decir que estas defensinas actúan también como citocinas y además también pueden ser reconocidas como factores moleculares asociados a daño. La piel es el único órgano en donde, en condiciones fisiológicas e inducida además por la radiación ultravioleta, se realiza la transformación completa del 7-dehidrocolesterol en calcitriol, que viene siendo la 1,25-dihidroxivitamina D3. Ahora, el calcitriol también va a regular el crecimiento y diferenciación de los queratinocitos, por lo cual los análogos de la vitamina D se han utilizado en la terapéutica de algunas dermatosis, sobre todo dermatosis hiperproliferativas, y también en el tratamiento del acné. Por último y no menos importante, hay que recordar que a través de la piel se van a eliminar muy pocas sustancias. Sin embargo, en ciertas situaciones patológicas, se pueden perder elementos constitutivos del epitelio, especialmente azufre y proteínas. Ahora, la secreción cutánea o excreción cutánea se debe considerar también la perspiratio insensibilis. Esta condición es una pérdida de agua diaria a través de la superficie cutánea, pero que no está en relación con la secreción écrina. ¿Qué quiere decir? Que no está en relación con la secreción de las glándulas sudoríparas. Y que para un varón de 70 kilos, en el que la superficie de la piel correspondería a una superficie de 1.80 metros cuadrados, es de unos 350 mililitros perdidos.
Ahora, los componentes restantes del sudor van a incluir al cloruro de sodio, al potasio, amoníaco, urea, lactato, ácido úrico, creatinina y creatina. También se van a perder aminoácidos, azúcares, IgA, factor de crecimiento epidérmico, hormonas, enzimas y ciertas vitaminas. Es importante también recalcar que la piel se encuentra colonizada por una compleja y variada microbiota. Sin embargo, en el presente trabajo y en esta presente clase, el más importante es el Propionibacterium acnes, o llamado actualmente como Cutibacterium acnes. Hablemos un poquito de la estructura de la piel. La capa más superficial de la piel corresponde a la epidermis. Después de la epidermis, justo debajo de ella, encontramos a la dermis. Y debajo de la dermis se encuentra la hipodermis, o también llamado tejido celular subcutáneo. Hablando de la epidermis, es la capa más superficial, la más delgada, pero es muy celular. Está constituido por un grupo o hilera de células formando un epitelio estratificado, y este va a estar delimitado con la dermis por una membrana basal a la cual se encuentra firmemente adherida. Las células más importantes de la epidermis van a ser los queratinocitos, los melanocitos, células de Langerhans, células dendríticas y las células de Merkel. Con respecto a los queratinocitos, van a formar una cubierta protectora de la epidermis. Se denominan así porque van a producir queratina. Esta proteína va a ser impermeable al agua y protege a la piel y a los tejidos de las abrasiones externas. Los melanocitos son de origen nervioso y presentan unas prolongaciones que se van a situar en la capa más profunda de la epidermis. Estos se llaman así porque producen melanina, es un pigmento, el cual va a tener una función protectora sobre el ADN de las células, ya que evita que estos sean dañados por los rayos ultravioleta del sol. Las células de Langerhans y las células dendríticas son células inmunitarias. Son células presentadoras de antígeno. Estos van a migrar desde la médula ósea hacia la epidermis y tienen una función fagocitaria y pues función de una célula presentadora de antígeno. Estos van a presentar los antígenos a los linfocitos T, esto ya migrando hacia los ganglios linfáticos, y van a producir respuestas o reacciones de hipersensibilidad y generando así también una respuesta inmunitaria adaptativa. Con respecto a las células de Merkel, son células que actúan como receptores del tacto y se sitúan en las capas más basales de la epidermis. Justo por debajo de la epidermis vamos a encontrar a la dermis. Esta es una capa mucho más gruesa y va a estar constituida por tejido conjuntivo que es atravesado por numerosos vasos, nervios y además aquí se encuentran los anejos cutáneos. Ahorita vamos a hablar de ellos. La población celular que se encuentra en la dermis van a ser fibroblastos, células polimorfonucleares, células plasmáticas, histocitos y mastocitos. Con respecto a los anejos cutáneos hay que hablar primeramente de las glándulas sudoríparas. Estas van a estar distribuidas prácticamente por toda la superficie de la piel y se van a clasificar en dos grupos dependiendo cómo eliminan su producto de secreción. Las glándulas secretas van a verter su producto de secreción sin ningún tipo de destrucción celular. Se van a caracterizar porque su conducto excretor va a drenar directamente a la superficie mediante un orificio llamado poro sudoríparo. Y la zona excretora, que tiene forma de ovillo, va a estar justo en la unión dermoepidérmica. Estas glándulas, pues su producto de secreción es el sudor. Y tienen un papel muy importante en la termorregulación. Este sudor va a estar compuesto 90% de agua y el otro 10% va a ser todas esas sustancias que ya habíamos hablado, cloruro de sodio, cloruro de potasio,
urea, creatinina, creatina, IgA, o sea, inmunoglobulinas, histamina y las defensinas que ya habíamos hablado. Con respecto a las glándulas apócrinas, que es el segundo grupo, aquí sí se elimina parte de su citoplasma junto con su producto de secreción. Se van a caracterizar porque su producto excretor se abre al conducto piloso y esta secreción se caracteriza por ser más lechosa. También está formada por agua, pero en esta destaca que es más rica en grasa. Es un sudor graso, oloroso con control hormonal. En este caso va a tener un pH neutro hasta alcalino. Y las glándulas características se van a distribuir en las axilas, en la areola mamaria y en las regiones anogenitales. Después tenemos a las glándulas sebáceas. Estas son las que más nos van a importar en esta clase. Van a ser glándulas asociadas frecuentemente a los pelos, o sea, a la unidad pilosebácea, y se van a caracterizar por presentar una agrupación celular que aparece como envuelta en una bolsita o en una cápsula. Cada pelo o cada unidad pilosebácea va a tener asociada entre 1 hasta 4 glándulas sebáceas. Y el producto de esta glándula, el producto de su secreción es el sebo, que es una grasa que va a contribuir para dar sensibilidad y permeabilidad a la piel. Van a ser frecuentes en la cara y cuero cabelludo. Van a ser raras en palmas y pies, pero también son frecuentes en zonas periorificiales, como el ano, los oídos, los ojos y en las uniones con las mucosas. Después, en la última capa o la capa más profunda tenemos el tejido celular subcutáneo o a la hipodermis. Es la capa más profunda y va a estar constituida por un tejido adiposo que se conoce también como tejido subcutáneo graso. Ahora sí, hablando sobre el acné vulgar va a recibir este nombre por la palabra en griego acme, que significa punto o mancha, y vulgaris, que significa común. Dicho esto, entonces el acné es un problema bastante común, bastante frecuente en las personas, sin importar sus características. A pesar de que el padecimiento es más frecuente en jóvenes, dicha condición de la piel puede presentarse en cualquier momento de la vida, inclusive hasta la adultez. La definición más correcta de acné sería la siguiente. El acné es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel en la cual va a estar afectada la unidad pilosebácea y va a estar caracterizada por la presencia de comedones abiertos, comedones cerrados y lesiones inflamatorias, entre las que se incluyen las pápulas, las pústulas, los abscesos y los nódulos. El acné es la enfermedad pustulosa más frecuente de la piel. Afecta de un 70 a un 87% de todos los adolescentes en diferentes grados. La edad de aparición del acné es mucho más precoz en las mujeres debido al inicio más temprano de la adolescencia, que se da alrededor de los 12 a 13 años, y en los varones entre los 13 y 14 años. Sin embargo, es común encontrar comedones abiertos y cerrados en niños y niñas a partir de los 8 o 9 años de edad. Los pacientes con acné sufren alta morbilidad psicológica y en ocasiones pueden presentar también alta mortalidad y suicidio. Puede afectar a todas las edades. Esto quiere decir que no es una enfermedad exclusiva de los adolescentes. Factores de riesgo. Primeramente tenemos a la hipersensibilidad androgénica local, que va a hacer referencia a que en la unidad pilosebácea esta glándula sebácea va a tener una respuesta excesiva o exagerada a los andrógenos. También va a existir predisposición local, cambios externos como por ejemplo obstrucción mecánica, exposición ocupacional o medicamentos, acumulación de células muertas en la piel, bacterias en los poros, sobre todo Propionibacterium magnes, que va también a condicionar inflamación, uso de anabólicos, irritación cutánea, hiperproducción de sebo, hiperkeratosis,
la aplicación de cosméticos puede favorecer la aparición del acné, y si ya hay lesiones de acné, la manipulación de esas lesiones también puede propiciar a la evolución más severa del acné. En la etiología va a haber 4 pilares muy importantes que van a ser descritos más detalladamente durante la fisiopatología. Como primer pilar tenemos a la hiperseborrea, que se va a referir a un aumento de la producción de sebo por parte de la glándula sebácea. Esto va a ser a consecuencia de una acción hormonal. En la adolescencia los niveles de testosterona se van a ver aumentados. Y ahora, mediante la acción de la enzima 5-alfa reductasa, la testosterona se va a transformar en dihidrotestosterona. Este metabolito va a tener un receptor específico en los sebocitos de la glándula sebácea, y como consecuencia de esta unión se va a producir la estimulación de mayor producción de sebo. La hiperqueratinización se va a referir a la formación de lesiones de tipo retencional, que van a ser llamados comedones o microcomedones. Estos se van a dar por la proliferación acelerada y anormal de los queratinocitos de las glándulas sebáceas. Hay 2 tipos de microcomedones, y estos se van a dar según el grado de bloqueo del conducto. Habrá comedones abiertos y comedones cerrados. La diferencia más significativa entre un comedón abierto y uno cerrado es que el comedón abierto no suele dar lugar a lesiones inflamatorias, esto si no se manipula, mientras que el comedón cerrado sí puede causar lesiones inflamatorias. Además, este último suele dar lugar a pápulas, pústulas y nódulos al producirse esta inflamación característica. Esta hiperseborrea e hiperqueratinización en la unidad pilosebácea va a generar que este exceso genere un ambiente anaerobio. Propionibacterium magnes es una bacteria anaerobia. Es comensal de la piel, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, en este ambiente de hiperseborrea e hiperqueratinización, que va a generar este ambiente anaerobio, va a favorecer que prolifere de una manera excesiva la propionibacteria. Este microorganismo va a generar lipasas y proteasas. Estos van a hidrolizar a los triglicéridos del sebo, causando la producción de ácidos grasos libres. El sebo va a estar formado también por ácidos grasos libres, entre un 10 a un 25%. Los triglicéridos son un 50%, el escualeno de un 5 a 10% y el colesterol de un 3%. Sin embargo, cuando se crean o se sobrepasa esa cantidad de ácidos grasos libres normales en el sebo, estos se van a volver irritantes, además de que se van a volver comedogénicos. Por otra parte, esta sobreproducción de ácidos grasos van a tener esta capacidad quimiotáctica. Entonces van a atraer neutrófilos y macrófagos que van a migrar hacia la unidad pilosebácea y van a favorecer que se genera esta respuesta inflamatoria. Además, los metabolitos de la propionibacteria van a inducir inflamación folicular y perifolicular, que en este caso, si se tiene un acné más inflamatorio, más grave, van a producir la ruptura de la pared folicular, y esto va a propiciar que la propionibacteria sea fagocitada por células presentadoras de antígeno y se dé una respuesta inflamatoria ya específica contra la propionibacteria, perpetuando así la inflamación. Entonces, ya hablando sobre la fisiopatología del acné, el acné ya habíamos dicho entonces que afecta a la unidad pilosebácea, que va a estar formada por el pelo, la glándula sebácea y el folículo piloso. Ahora, esta glándula sebácea va a estar encargada de formar el 90% de los lípidos que están en toda la superficie de la piel. Es predominante en cara y en torso. En estas regiones es donde más se presentan las lesiones por acné. Lo que me importa más en este apartado es a nivel molecular, porque se ha visto que en estos pacientes con acné hay un complejo que está sobreexpresado.
se llama mTORC1 o en inglés Mammalian Target of Rapamycin de tipo 1, que en español sería la diana de la rapamicina de tipo 1 de los mamíferos. Ahora, este complejo va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque mTORC1 y mTORC2 a nivel molecular son sensores de nutrientes y de energía celular. ¿Cómo lo van a sensar? Ya sea a través del ATP, a través de la hormona de crecimiento y otros factores de crecimiento, que el más importante es el factor de crecimiento similar a la insulina o IGF-1, el cual va a ser un regulador central, hablando del mTORC1, de la síntesis de proteínas, de lípidos, nucleótidos, de crecimiento celular y de diferenciación. Esto, hablando más importante de las glándulas sebáceas, es en todas las células, pero más importante en células sebáceas o en glándulas sebáceas y a nivel del sistema inmune. La señalización anabólica va a estar encargada de la mTORC1 y este va a funcionar como un pivote para la lipogénesis, la adipogénesis e inclusive asociada a un aumento de la grasa visceral y la resistencia a la insulina. La leucina ha demostrado que es un aminoácido que activa de manera importante a la mTORC1, además del factor de crecimiento similar a la insulina. También hay un importante regulador de la mTORC1, el cual es el FOX1. ¿Cómo va a funcionar el FOX1? Bueno, se dice que actúa como un reostato de la mTORC1. ¿Qué es un reostato? El reostato va a estar encargado de controlar la resistencia de una corriente eléctrica, ya sea disminuyendo la corriente o aumentándola, que en este caso la va a disminuir, sin interrumpir esa corriente eléctrica. Entonces, la FOX1, va a servir como antagonista del mTORC1. Ahora, la FOX1 va a inhibir la expresión del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Pero también este factor de crecimiento similar a la insulina, por medio del receptor de hormona de crecimiento, puede inhibir la expresión de FOX1. Si se inhibe la expresión de FOX1, mTORC1 va a tener una sobreexpresión, no va a tener quien inhiba a este mecanismo de señalización, por lo cual va a haber un aumento de la lipogénesis, de la adipogénesis, del crecimiento celular y de la activación del sistema inmunitario adaptativo, porque también la FOX1 regula la activación de las células inmunitarias. Al haber una disminución de la expresión de la FOX1 a nivel del núcleo, puede haber una activación sin control del sistema inmunitario. También una función muy importante de la FOX1 es que va a inhibir a la señalización androgénica y también muy importante, la expresión de la FOX1 va a antagonizar con el estrés oxidativo. Con todas estas moléculas del estrés oxidativo, la FOX1 puede antagonizar con estos mecanismos. Entonces, ya en resumen, la FOX1 le va a avisar al mTORC1 cuando ya existan nutrientes necesarios para que este estímulo de la mTORC1 se disminuya y por ende se regule el crecimiento celular, la lipogénesis y la activación del sistema inmunitario. Entonces, en el acné es bien importante porque se ha demostrado que sí hay un aumento de la FOX1, pero a nivel citoplasmático. ¿Y esto qué quiere decir? La FOX1, como ya les había dicho, está en el núcleo.
pero esto es causado por el factor de crecimiento similar a la insulina a través de su receptor de hormona de crecimiento. Va a activar a una enzima bien importante, la cual es la fosfoinositol 3 quinasa. Este va a fosforilar a la FOX1 en el núcleo para que pase al citoplasma y sea inactivada. Entonces, la FOX1 ya no puede inhibir la señalización de la mTORC1, lo que va a generar aumento en la lipogénesis, hiperplasia de la glándula sebácea y aumento de los depósitos de grasa, generando entonces la formación de comedones, lo cual va a generar un ambiente anaerobio para que un residente bien importante de la piel, que es el Propionibacterium acnes, prolifere. ¿Y quién está activado también de manera desmedida? Pues el sistema inmunitario, lo cual va a generar una respuesta exagerada contra Propionibacterium acnes, perpetuando la inflamación que se ve en el acné. Ahora, en la alteración de la secreción sebácea, no solamente vamos a hablar de un componente cuantitativo, sino también de un componente cualitativo. Dijimos que el sebo entonces de la secreción sebácea aquí en la piel va a tener en proporción triglicéridos hasta un 50%, ácidos grasos libres de un 10 a un 25%, ceras y esteres en un 20%, el escualeno de un 5 al 10%, colesterol estratificado un 3% y el colesterol libre 1.5%. Se ha observado que hay un aumento de los ácidos grasos monoinsaturados en el sebo humano. Esto con respecto a los ácidos grasos saturados. Y este se ha propuesto que puede ser uno de los factores también más importantes en la presentación del acné. Normalmente los ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, van a ser sometidos a una desaturación por medio de una enzima muy importante, la cual es la 6-desaturasa. Esta 6-desaturasa va a convertir el ácido palmítico en ácido sapiénico. Este va a ser un ácido graso monoinsaturado que es exclusivo en el sebo del ser humano. En el acné se ha observado que hay una alteración en esta enzima, lo cual aumenta demasiado su actividad. Y esto hace que aumente la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados en el sebo. Entonces, aparte de este aumento de ácidos grasos monoinsaturados, se ha visto una disminución del ácido linoleico. Recordemos que el ácido linoleico es un ácido graso esencial que no puede ser sintetizado por el cuerpo humano y tiene que ser ingerido en la dieta del ser humano, que se puede obtener sobre todo en aceites vegetales, el pescado, semillas y algunas nueces. Una vez que se ingiere, es absorbido por el enterocito, transportado a través de kilomicrones, lipoproteínas. Se libera el ácido linoleico al flujo sanguíneo y se incorpora al sebocito. Una vez que este ácido graso se incorpora al sebocito, va a sufrir beta-oxidación y va a cumplir un papel muy importante. Sobre todo, la producción de esteres de cera y escualeno. Estos ya dijimos que son componentes normales en el sebo. También algo muy importante es que el ácido linoleico puede inhibir la formación de radicales libres de oxígeno. Esto es lo más importante. Si no tenemos ácido linoleico, si hay una producción de ácidos grasos monoinsaturados que tienden a ser irritantes, el ácido linoleico no va a cumplir esa función protectora. Ahora, esta disminución del ácido linoleico también, por irritación de los componentes de los ácidos grasos, va a estimular la hiperqueratinización del folículo piloso. ¿Y qué va a generar eso?
Pues la producción y la generación de los comedones, que también ya hablamos que la vía mTOR está también involucrada en este proceso, por lo cual se van a formar más fáciles estas lesiones. Otra alteración muy importante para la generación del acné y de las lesiones del acné va a corresponder a los productos de peroxidación del escualeno. Todavía se desconoce la razón por la cual hay un aumento de escualeno en la glándula sebácea. Pero lo que sí se sabe es que una vez que hay una exposición a los rayos ultravioleta, el escualeno va a sufrir fotodegeneración, lo cual va a llevar a estrés oxidativo. Después del estrés oxidativo va a haber una peroxidación de estos productos de la fotodegeneración del escualeno, lo cual también va a generar inflamación, y si hay inflamación se van a formar comedones. De hecho, se ha encontrado una relación directamente proporcional entre la cantidad de monohidroperóxido de escualeno y el tamaño de los comedones. Y también, como ya les había comentado, se ha visto que esta cantidad aumentada de escualeno en el sebo y en el folículo piloso estimula la activación de los receptores activados de proliferador de peroxisomas. Estos también van a estar relacionados con la activación de las cascadas inflamatorias, lo cual también va a obstruir el folículo piloso, que también se le está agregando la hiperproducción de sebo, que va a resultar entonces en la formación de los comedones. La enfermedad comúnmente comienza en la pubertad por el aumento de la producción de los andrógenos. Los andrógenos principalmente estimulan la producción de sebo en el folículo piloso. Sin embargo, acuérdense que esta acción es diferente dependiendo del sitio anatómico. Es por eso que las lesiones del acné empiezan primero en la cara, porque es en donde tienen una mayor respuesta estos receptores de andrógenos. Ya después, cuando avance el acné, pues las áreas ricas en folículos pilosos y glándulas sebáceas también, si es un acné bastante severo, pues se va a dar también ahí las lesiones del acné. Entonces, esta hiperproducción de ácidos grasos monoinsaturados, productos de la peroxidación del escualeno, van a aumentar los radicales libres de oxígeno, que son irritantes. La disminución del ácido linoleico no va a poder contrarrestar también esta hiperproducción de radicales libres. Las células, obviamente, del tejido también tienen mecanismos para evitar el estrés oxidativo, como por ejemplo la superóxido dismutasa, catalasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero ¿qué pasa? Como tenemos un aumento desmedido de la producción de radicales libres, pues estas enzimas antioxidantes se vuelven incapaces de controlar el daño oxidativo. Esto entonces va a generar una irritación y destrucción del tejido, de este tejido sano alrededor del folículo, lo cual va a favorecer los eventos inflamatorios observados en el acné. Y le vamos a agregar también aquí lo que ya habíamos comentado, esta disregulación de la vía mTORC1. Entonces, tampoco se va a poder regular la respuesta inflamatoria, que también va a ser exagerada por una falta de la inhibición de esta vía. En la hiperrespuesta periférica a los andrógenos, sí puede haber pacientes que tengan niveles altos de andrógenos, como por ejemplo en síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, el aumento de los andrógenos en la circulación no necesariamente juega un papel en la génesis del acné, sino que en este caso hay una hiperrespuesta local a los andrógenos que se están produciendo.
Entonces, esto quiere decir que en el acné hay una alteración del metabolismo androgenético de órgano terminal o una hiperrespuesta de órgano terminal, o sea, del órgano efector, en donde termina el andrógeno y tiene que ejercer su vía de señalización. En ese órgano es en donde existe una hiperrespuesta a este estímulo. Recordemos que la testosterona y la dihidrotestosterona van a actuar a través de un receptor nuclear en la glándula sebácea. Entonces, generalmente, la dihidrotestosterona es el ligando más activo. Esta estimulación de este receptor de la dihidrotestosterona va a generar que exista un agrandamiento de las glándulas sebáceas y un aumento en la producción del sebo. Esta hiperproducción de sebo y este agrandamiento de la glándula sebácea es el prerequisito para la hiperkeratosis folicular y la formación de los comedones. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que si hay una hiperrespuesta a los andrógenos, se agranda la célula, que es lo que ya habíamos dicho, hay un aumento de la secreción sebácea, más aparte los cambios cualitativos en la producción del sebo, y que dijimos que antagoniza con las vías de señalización de los andrógenos, el FOX1, que se acuerdan que también dijimos que la FOX1 antagoniza con la mTORC1. Esta disminución de la regulación por FOX1, sobre todo a los andrógenos, va a hacer que, sumado a la hiperrespuesta de la misma glándula a los andrógenos, que exista una hipersecreción desmedida del sebo en la glándula sebácea y un aumento también desmedido en el tamaño de la misma glándula sebácea, teniendo así riesgo y el prerequisito de la formación de estos comedones, generando así entonces también un ambiente anaerobio favoreciendo la proliferación del Propionibacterium magnes. La explicación de la hiperrespuesta de la glándula sebácea a los andrógenos es entonces en su receptor nuclear, pero también por una gran cantidad de producción de enzimas que son capaces de sintetizar andrógenos, sobre todo la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 5-alfa reductasa de tipo 1. Estos niveles aumentados de estas enzimas también explican esta hiperrespuesta a los andrógenos. Entonces son capaces de aumentar la síntesis de andrógenos, pero también tienen una hiperrespuesta en su receptor nuclear a los andrógenos. Otra característica aquí en el sebocito y el aumento del metabolismo androgenético, el factor de crecimiento similar a la insulina que como molesta, también va a aumentar la actividad de la 5-alfa reductasa. Entonces, promoviendo así ese aumento periférico de la producción de estos andrógenos. También es importante recordar que el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 se va a unir a su receptor, que es el IGF-1R. Generalmente se une más o tiene mayor avidez a este receptor que al receptor de insulina. Esto en las glándulas sebáceas y además también está expresado en los queratinocitos. Este factor de crecimiento similar a la insulina dijimos que entonces aumenta la actividad de la 5-alfa reductasa, también de la mTORC1, disminuye al FOX1, pero también va a aumentar otras vías de señalización que van a provocar proliferación celular, como la RAS, la RAF, la MAP y la fosfatidil inositol trifosfato, que es la IP3. Cuando la IGF o el factor de crecimiento similar a la insulina activa estas vías,
va a aumentar la lipogénesis por el aumento de la expresión de unas proteínas muy importantes que se llaman proteínas de unión al elemento de respuesta de los esteroles. Estos también van a regular la producción de ácidos grasos libres. ¿Qué dijimos que hacían los ácidos grasos libres cuando aumentan su composición en el sebo? Pues van a generar irritación y producción de radicales de oxígeno. Se ha demostrado en varios estudios que la adición del factor de crecimiento similar a la insulina a cultivos de piel humana o de rata aumenta la actividad de la 5-alfa reductasa. Entonces, con eso concluimos que la adición o que el factor de crecimiento similar a la insulina propiamente aumenta el metabolismo androgénico periférico. Ahora, hablando sobre la alteración de la queratinización del infundíbulo folicular, una de las principales funciones del sebo, aparte de mantener esta hidratación de la piel, es servir de medio de transporte para que todo lo que está en este canal infundibular o en el folículo piloso también se lleve a todos los queratinocitos sueltos, a todos los productos de desecho también, hacia la superficie. O sea, drenar al infundíbulo y al folículo piloso. De esta manera entonces existe una descamación regular y hay un equilibrio con la formación constante de los queratinocitos. En el acné ya dijimos entonces que existe una hiperproducción de sebo, un aumento en la producción también de sebocitos, con su aumento también de tamaño, aumento del daño por radicales libres, o sea, por daño oxidativo, inflamación, eso quiere decir también, y también va a haber una hiperproducción o una producción excesiva de queratinocitos, y esto se le va a llamar como hiperqueratosis folicular. Todas estas condiciones que ya hablamos van a generar una obstrucción por, primero que nada, acumulación de los corneocitos, luego acumulación de sebo y después por la misma inflamación que va a favorecer esta obstrucción. Esto va a generar la primera lesión o la lesión precursora, el cual es el microcomedón. Esa es la lesión histológica precursora en el acné. Después se va a transformar en un comedón propiamente dicho, que este puede evolucionar a un comedón abierto o cerrado, que después van a tener este componente inflamatorio más marcado. Entonces, todas estas anormalidades que ya comentamos serían el resultado de la obstrucción del folículo, de la formación de las lesiones características del acné, y de la proliferación bacteriana dentro del folículo. Ahora, otra vez vamos a hablar acerca del factor de crecimiento similar a la insulina. Hay un receptor muy importante en los queratinocitos y sebocitos, el cual es el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos de tipo 2. Este receptor va a ser un regulador de la diferenciación de los queratinocitos. Pero lo curioso es que comparte vías de señalización con el factor o con el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, cuando hay un aumento de la producción de factor de crecimiento similar a la insulina, se va a unir a este receptor de factor de crecimiento de fibroblastos y va a generar los mismos efectos que tiene el factor de crecimiento similar a la insulina. Aumento de la lipogénesis, aumento del crecimiento celular, hiperplasia, proliferación, disminución también de la expresión del FOX1 con un aumento subsecuente de la vía mTORC1 y una activación desmedida también del sistema inmunitario adaptativo.
Entonces, estas mutaciones también, porque también se ha visto mutaciones en el gen de este receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, aumenta la función del receptor y la proliferación de los queratinocitos. Si tenemos una proliferación excesiva de queratinocitos con una hiperproducción de sebo, tapamos ese conducto y se van a formar los microcomedones, posteriormente los comedones, y después se forma este ambiente anaerobio. ¿Y qué pasa entonces? Que siempre lo repito, proliferación bacteriana. Ahora sí, pasando al último estadio o el último pilar en la fisiopatología, como consecuencia de todo lo que ya venimos hablando, va a haber una colonización bacteriana por Propionibacterium magnes. Ya dijimos que es un comensal normal de la piel. Sin embargo, cuando hay un aumento en la proliferación de este patógeno, el sistema inmune obviamente va a generar una respuesta contra la propionibacteria, por lo cual no es que sea un agente infeccioso como tal, sino que su presencia aumentada y su presencia también excesiva dentro del folículo, que además dijimos que hay un daño por estrés oxidativo de la pared folicular, que de hecho aquí es muy importante. Esta pared folicular es muy delgada y debido a esta inflamación que ya se está generando tanto por ácidos grasos libres, que también actúan como quimiotácticos y activan la respuesta inmunitaria innata, como neutrófilos, macrófagos, etcétera, que van a liberar también elastasas, colagenasas, especies reactivas de oxígeno, etcétera, pues van a destruir también células normales de la piel, que generan también por este mismo daño y muerte celular la liberación de patrones moleculares asociados a daño, que también van a atraer a más células inmunitarias. Esta capita delgada de la pared folicular se va a romper. Entonces la inflamación ya puede pasar al tejido celular, o a la dermis, o al tejido celular subcutáneo, sobre todo la dermis. Y entonces la propionibacteria ya va a estar también en contacto con células inmunitarias específicas. Obviamente tenemos también en la epidermis células de Langerhans y células dendríticas, los cuales también, como van a estar aumentadas en número y su actividad también por una falta de la inhibición de la vía de mTORC1, van a fagocitar también al Propionibacterium, lo van a presentar a células inmunitarias específicas, linfocitos T, y entonces se genera una respuesta inmunitaria específica y exagerada hacia la propionibacteria. Hay algo bien importante aquí acerca de la propionibacteria. Esta bacteria produce lipasas y estas lipasas van a liberar ácidos grasos a partir del estrés oxidativo. ¿Y qué dijimos que pasa entonces en la fisiopatología del acné? Hay un aumento de la producción de ácidos grasos libres. Esto así sin una infección, sin presencia de un patógeno. Ahora, si le agregamos entonces la infección por la propionibacteria, todavía va a haber un aumento de producción de ácidos grasos. Entonces va a aumentar y va a disminuir también, va a afectar esta composición del sebo, generando todavía más ácidos grasos libres. Después, entre los factores de virulencia que tiene la propionibacteria, va a tener metabolitos que son potencialmente inflamatorios, como proteasas y aluronidasas, factores quimiotácticos, que estos atraen a neutrófilos, a más células efectoras del sistema inmunitario innato, y también, pues obviamente, a macrófagos.
Estas hialuronidasas y proteasas también van a ayudar a que esta delgada pared folicular se rompa. La propionibacteria sea fagocitada por macrófagos y presentada a el sistema inmunitario adaptativo. Ahora, para perpetuar aún más esta respuesta inflamatoria, los queratinocitos y los sebocitos en esta unidad pilosebácea también van a presentar receptores tipo TOL que van a reconocer a esta propionibacteria y van a aumentar la producción de citocinas, sobre todo interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa y el aumento de la expresión de moléculas de adhesión que van a ayudar entonces a la migración de células inmunitarias a este foco que de por sí ya tiene un montón de factores que van a favorecer a la inflamación y además para atacar a esta propionibacteria. Ha existido bastante controversia con respecto a la dieta y su relación con el acné. En las guías de práctica clínica se menciona que la dieta no tiene nada que ver. Sin embargo, con todos estos mecanismos moleculares que les he comentado, se han observado en estudios entonces que este aumento de los factores de crecimiento similar a la insulina, la misma insulina, son capaces de aumentar la producción de sebo por las glándulas sebáceas. Esto activando entonces estas vías de señalización. Sin embargo, aquí hay que recordar que esto debe ser en pacientes susceptibles. No todos generamos lesiones por acné, aun cuando tengamos dietas que aumenten estos factores. Pero sí se ha entonces demostrado que el aumento propiamente dicho del factor de crecimiento similar a la insulina sí puede ser un factor comedogénico. Inclusive se ha observado que el aumento en el consumo de los lácteos aumenta también este riesgo de padecer acné o de lesiones comedogénicas. ¿Pero por qué? Porque la ingesta de leche va a aumentar la ingesta de leucina. Recordemos que la leche contiene una gran cantidad de leucina. Y la leucina activa en gran medida a la vía mTORC1, generando así todos estos mecanismos que ya les he venido comentando. Ahora, el cuadro clínico y la clasificación del acné van a depender de varias cosas, pero sobre todo del tipo de lesión que predomine en el paciente. De las mejores clasificaciones está según si el acné es de tipo inflamatorio o no inflamatorio, y también según la severidad del cuadro, ya sea leve, moderado o grave. Pero también hay una clasificación en la cual se ponen variantes específicas de cada acné, como por ejemplo el acné neonatal, infantil, conglóbata, fulminante, excoriado, cosmético y prepuberal. Las características clínicas del acné entonces van a incluir a la seborrea y la formación de lesiones de tipo retencional, que la lesión característica viene siendo el comedón. Hay dos tipos de comedones, el comedón abierto y el comedón cerrado. ¿Cómo vamos a diferenciar entre el abierto y el cerrado? El comedón abierto es el punto negro, así lo conocen los pacientes. Ese punto negro tiene la característica de que ese conducto excretor está abierto y se puede ver esa grasa. La punta o la parte más superficial tiene una coloración negra. Esto es debido a la producción de melanina que se da en la superficie de la piel. Pero cuando se exprime esa lesión,
sale ese contenido graso con la punta negra y lo demás de color blanco o amarillento, que es la característica de la secreción grasa. Después tenemos al comedón cerrado. Este se conoce como punto blanco. Aquí lo importante de este comedón es que estos pueden dar lugar a lesiones inflamatorias, las cuales van a incluir a las pápulas, las pústulas, los nódulos, inclusive llegar a quistes. Cuando se forman estos nódulos o quistes, quiere decir entonces que la pared del folículo ya se rompió y esta inflamación o estas lesiones inflamatorias ya pasaron a niveles más profundos de la piel, sobre todo a la dermis. Entonces, estos son los comedones cerrados, que dijimos entonces que son los puntos blancos, y es un conducto pilosebáceo distendido con presencia de material condensado, o sea, grasa, queratinocitos y células inmunitarias, etc. Es todo un conglomerado de secreciones. Y la característica es que su comunicación al exterior está bloqueada. Son de color blanco amarillentos, aproximadamente de 1 a 3 milímetros de diámetro. Pueden resolver espontáneamente, pero el 75% de estas lesiones va a desarrollar lesiones inflamatorias. Luego, el comedón cerrado, pues es también una acumulación de secreción grasa y con esta coloración dada por la melanina. Es conocida como el punto negro. Estos generalmente no dan lesiones inflamatorias, pero sí pueden evolucionar a un punto blanco. Las pápulas ya son lesiones inflamatorias. Van a tener un diámetro entre 3 a 5 milímetros, van a ser rojizas, tienen base eritematosa y en la mitad de los casos van a aparecer sobre piel sana, o sea, sobre piel que no tiene ningún dato de acné. 25% proviene de puntos negros y el otro 25% de microquistes. 2% de todos los jóvenes afectados por acné van a tener un tipo de acné denominado acné en papel de lija. ¿Cómo vamos a identificar este tipo de acné? Porque hay una presencia de más de 100 micropápulas y comedones y van a ser difíciles de individualizar, ubicados en la frente, y al tacto se siente como si fuera un papel de lija, o sea, es una sensación como de lija, rugosa. La pústula entonces van a ser lesiones supuradas con base eritematosa y se van a desarrollar en la entrada o sobre una pápula preexistente, y estas ya pueden alcanzar un diámetro de unos 5 milímetros. El nódulo se describe como un elemento del tamaño de un guisante con tinte rojo o violáceo, son dolorosos, indurados y evolucionan hacia la supuración. El quiste es aún más grande, tiene entre 1 a 2 centímetros de diámetro, con elementos fluctuantes rojo violáceo, y estos pueden confluir. Cuando se punzan esos quistes, casi no hay material que supure. Y bueno, las características de este material es que es amarillo viscoso, a veces sanguinolento, y esto nos va a indicar entonces que la inflamación ya pasó todavía más a niveles más profundos. De aquí parte entonces la clasificación. Será un acné inflamatorio cuando predominen lesiones inflamatorias, pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Obviamente también va a tener comedones, pero van a predominar las pápulas, las pústulas, los nódulos y los quistes. Será no inflamatorio
cuando únicamente predominen comedones abiertos o comedones cerrados, sin evidencia de inflamación. Entonces, con respecto a las variaciones o el tipo de lesión, tenemos al acné comedogénico, en donde predominan comedones, pápulas o pústulas y que no hay cicatrices. Después tenemos el acné vulgar, que son comedones, pápulas y pústulas, sobre todo en cara. Puede presentarse muy poco en el tronco y las cicatrices son leves. O sea, generalmente no tiene cicatrización queloidea. Después tenemos al quiste al acné quístico, donde sí hay numerosos comedones, pápulas y pústulas, ya están diseminadas hacia la espalda, el pecho, los hombros, y los quistes se pueden evolucionar a nódulos, y aquí ya hay presencia de más cicatrices. Después tenemos al acné conglóbata. Esta variante es una variante del acné, pero es grave. Y es una variante del acné nódulo quístico. Y este va a estar caracterizado, además de su gravedad, por la formación de cicatrices queloideas. Es una forma grave y rara del acné, en donde se van a presentar comedones, pústulas, sobre todo quistes y nódulos que van a desarrollar fístulas. Van a ser malolientes y aquí sí se van a formar cicatrices atróficas y queloideas. Generalmente el número de lesiones van a exceder a todas las formas de acné que les acabo de describir. Pueden llegar hasta abdomen, glúteos, axilas, ingles y el periné. Estos pacientes con este acné tan severo pueden desarrollar hidradenitis supurativa, que se le conoce como acné inverso, y una perifoliculitis en el cuero cabelludo. Después tenemos a otra variante grave del acné, el cual es el acné fulminante. Esto se va a dar por una reacción inflamatoria grave y tiene otra característica, que esta reacción es súbita. Va a formar o se va a observar una formación de úlceras profundas y erosiones que pueda acompañarse de síntomas sistémicos. Este tipo de acné, como ya lo dijimos, es grave, es de instauración aguda y ya vamos a ver fiebre, mal estado general, puede haber dolor articular, lesiones supurativas pero de manera intensa, inclusive hemorrágicas, van a predominar en tronco. ¿Y esto por qué se va a dar? La misma fisiopatología del acné que ya habíamos comentado, pero la respuesta inmunitaria aquí va a ser exagerada hacia la propionibacteria. Y esto puede constituir a una manifestación dermatológica que se le conoce como el síndrome sapo. Sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. El diagnóstico pues es clínico. La historia clínica va a ser muy importante. Es importante preguntarle al paciente acerca de la ingesta de medicamentos, sobre todo andrógenos, aciatoprina, barbitúricos, bromuros, esteroides, ciclosporina, ioduros, litio, fenitoína y también vitaminas B2, B6 y B12. En caso de que tengamos pacientes femeninos con alteraciones en la función endocrina también, o con datos de hirsutismo, podemos solicitar estudios paraclínicos, sobre todo midiendo los niveles de andrógenos. Generalmente, ante la presencia de un acné, no está recomendado mandar estudios paraclínicos. Sin embargo, en caso de que tengamos duda diagnóstica o en caso de que nosotros
sospechemos de algún trastorno endocrino, ya podemos mandar, o puede resultar orientador, mandar estudios para medir los valores hormonales plasmáticos. Inclusive podemos, en pacientes femeninos, solicitar una ecografía abdominal o un TAC. Entonces, sobre el tratamiento, también vamos a tener varios pilares. Si dijimos que en la fisiopatología tenemos un aumento de la secreción de sebo, hiperqueratinización, obstrucción, alteración en la vía mTORC1 con disminución de su regulador, que es el FOXO1, tenemos hiperkeratosis folicular y hiperproliferación de Propionibacterium acnes, el tratamiento va a ir dirigido a todos esos pilares en la fisiopatología. La mayoría de los pacientes desean curar ese acné de manera rápida. Debemos ser claros con esos pacientes y dejarles claro que no es posible curar un acné en un periodo muy corto de tiempo, y que la respuesta al tratamiento se logra luego de varias semanas. Y también advertir acerca de las reacciones adversas, sobre todo cuando existe una exposición al sol, ya que algunos de los tratamientos que se utilizan para el acné son fotosensibilizantes. El tratamiento depende de 3 factores entonces: el tipo de lesión predominante, la gravedad del acné y el impacto psicológico que tiene esta enfermedad sobre cada paciente. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en tópico y en sistémico. En el tópico, el pilar va a ser el peróxido de benzoilo. Este es útil para el tratamiento del acné por su efecto antimicrobiano. Hasta la fecha no se conoce resistencia hacia el peróxido de benzoilo, pero tiene una respuesta más lenta que otros antibióticos sistémicos. Este es útil para pacientes con acné leve y moderado. El peróxido de benzoilo se ha visto que tiene un gran efecto contra la propionibacteria y también con respecto a la descamación y a la apertura y secreción adecuada de esos folículos obstruidos. Los antibióticos sistémicos de primera elección serán las tetraciclinas. Lo importante, aparte de su efecto antimicrobiano, es que tienen un efecto antiinflamatorio. Y como gran parte o el pilar más importante en la fisiopatología es esta inflamación exagerada, tanto por ácidos grasos, irritantes, activación exagerada del sistema inmunitario, proliferación excesiva de Propionibacterium acnes, además de una respuesta que no está regulada, o sea, tiende a ser más agresiva. Por eso se prefieren estas tetraciclinas, por este efecto antimicrobiano con un efecto antiinflamatorio. La isotretinoína oral va a ser el estándar de oro en el tratamiento del acné grave y puede utilizarse también en acné moderado o cualquier tipo de acné que sea refractario al tratamiento convencional. El problema de este acné es que va a tener efectos secundarios muy importantes, sobre todo la teratogenicidad, incremento de lípidos sanguíneos, es hepatotóxico y su fotosensibilidad y la probabilidad de presentar cefalea con el tratamiento con isotretinoína. Aquí lo más importante de este tratamiento es que se ha visto que es capaz
de aumentar los niveles de FOXO1, capaces de regular entonces a la mTORC1, regulando entonces todos los mecanismos implicados con esta vía. Regula entonces la formación de lípidos, regula también el crecimiento celular, regula también la respuesta inflamatoria, generando entonces que todo llegue a una homeostasis y que ese folículo y todas las células implicadas en la fisiopatología del acné trabajen de manera normal y no excesiva como hablamos en la fisiopatología.